Bueno, estamos aquí con Yadid. Ella es profesional en licenciatura en lenguas extranjeras también. Y bueno, voy a dar paso para que ella pueda presentarse y proseguir con la entrevista. Yadid. Hola, mi nombre es Yadid Lucía Niño Reyes. Como dijo, que soy licenciada en lengua de francés. Vale. Quisiera que nos contara un poquito en qué se está desempeñando últimamente. Sé que con sus hijos desarrolla el homeschooling, entonces quisiera que me hablara un poquito más de eso, qué asignaturas se encarga de enseñarles, más o menos a grandes rasgos ese aspecto. Bueno, el homeschooling es prácticamente educando en casa. Mi hijo mayor está en segundo grado, tiene 7 años. La niña hasta ahora inicia prejardín, tiene 8 años. Y lo que hacemos en casa es educar a los niños en casa de forma más integral, obviamente, porque estando en casa hay cosas que se facilitan hacer. Me refiero a cosas de la vida cotidiana, a cosas que se pueden realizar en un tiempo sin dentro de las áreas temáticas. Eh, Estamos viviendo fuera de Colombia. Dentro de las áreas temáticas está todo lo que es la parte del inglés, lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, que integran no solamente la parte de los estudios sencillos, sino que lleva la geografía y también la parte de ser un buen ciudadano. Dentro de las áreas llamamos hobbies o que son extracurriculares, estamos en música con piano y para la niña con canciones, porque obvio está un poco más pequeña, y el niño también toma clases de flauta dulce. Ok, buenísimo. Es un campo bastante amplio, ¿no? Bastante práctica tiene. Entonces, bueno, para dar inicio a la entrevista, quisiera hacer la primera pregunta, que es, ¿cuáles considera usted como las bases o pilares de la educación? Bueno, yo creo que las bases fundamentales de la educación trascienden más allá de simplemente pasar un conocimiento. Si nosotros hablamos de educar a una persona o de enseñar a una persona, a veces nos limitamos un poco quizás por la estructura que tenemos de la escuela, donde pensamos que los niños van a la escuela y allí es donde aprenden y donde se enseñan lo que van a necesitar para desarrollarse en la vida. Pero creo que es fundamental también educar, aun cuando los niños atienden escuelas públicas o privadas. Hoy en día también estamos viendo la educación con aplicaciones en internet donde están en la escuela virtual, pero creo que los pilares más grandes es poder enseñarle al niño a que sea un ser pensante y que sea un ser que pueda tomar sus propias decisiones basado a lo que lo estamos exponiendo día a día. Ok, perfecto, coincido con esa respuesta. Bueno, ¿cree usted, hablando al respecto de esto, de tomar las decisiones, bueno, de formar al niño para que pueda ser autónomo al tomar sus decisiones en el momento en el que tenga que enfrentar los conflictos que pues la vida y la sociedad presentan? ¿Cree usted que la escuela nos otorga las herramientas necesarias para dar solución a los problemas generales de la sociedad? ¿Qué piensa? Depende. Si estamos hablando de una educación donde como padre me limito a que al niño lo eduque en la escuela y no en casa, creo que hay un faltante muy grande. La escuela en general está diseñada, diría yo, de cierta forma para enseñar bases de muchas materias, pero cuando llevamos a la vida, creo que es en la casa donde se desarrolla cada niño. Si hablamos de personas que están en el colegio o personas que están en la universidad, pasa igual. Cuando una persona está en la escuela, está recibiendo un conocimiento que es estandarizado. ¿Qué quiere decir con eso? Que tenemos unos estándares por los cuales nos regimos. Los niños de kinder aprenden los números, aprenden a colorear, a cantar, los días, las cosas básicas.
En primero, entonces ya enforzamos la lectura, la parte de la fonética, pero se nos olvida que la educación debe ser integral. Entonces yo creo que sí se puede llevar a cabo siempre y cuando como padres estemos también pendientes y entendamos que aunque mandamos los niños a la escuela, sí ellos aprenden, pero es necesario que nosotros como padres nos aseguremos que aprendiendo les esté sirviendo verdaderamente y no que sea simplemente por llenar un cupo o por llenar unas materias y que te entreguen buenas calificaciones. Va más allá de las buenas calificaciones porque es en el diario vivir donde vemos que los niños pongan en práctica lo que están aprendiendo y que verdaderamente puedan desarrollar todas sus capacidades. Ok. Siendo usted una educadora, en este caso pues del formato, si se puede decir así, de homeschooling, ¿cuál cree que debe ser el fin, a grandes rasgos, de un educador o al que un educador debe aspirar? ¿Cuál es el fin al que el educador debe aspirar en sí mismo? Bueno, yo creo que no hay mayor alegría cuando uno está enseñando y es ver el progreso. En homeschool se facilita ver ese progreso porque hay menos estudiantes. En este caso solamente son 2 niños. Entonces mi atención completa está en ellos y día a día voy regulando el progreso que están haciendo de una manera integral. Si lo hablamos en una escuela pública, sí existe también esa alegría de uno poder sentirse satisfecho como docente cuando los niños aprenden, pero es más limitado. Hoy en día muchos profesores tienen que enseñar, por ejemplo, literatura de inglés, siempre se enfocan en que están enseñando inglés. Entonces no están viendo el aprendizaje de forma integral en el estudiante, simplemente están limitados de cierta forma a ver el progreso de esa manera. Yo creo que la alegría más grande para uno de profesor es cuando el estudiante sobrepasa al profesor. Quizás porque tengamos el conocimiento, lo estamos inculcando y ellos poco a poco lo van aprendiendo, pero no hay alegría más grande que ver el futuro que ellos vayan a tener o ver como replicado eso que ellos aprendieron y que ellos puedan salir y puedan de cierta manera sobrepasar al docente. Creo que ese sería el fin más grande y la alegría para cada docente, es que los estudiantes se conviertan en mejores personas y que puedan obtener a nivel académico o escolar en la manera que se desempeñen una buena profesión. Ok, muy interesante y bonita esa respuesta. Teniendo en cuenta lo que nos estaba comentando de que desde su experiencia puede ver un poco más integrar el desarrollo o el crecimiento, si podemos decirlo así, de cada estudiante, en este caso, pues de cada niño. Eh, ¿Cuál es el fin al que usted como educadora aspira? ¿Cuál es el qué? El fin al que usted, desde su experiencia como educadora, aspira, usted en su experiencia personal, pues. Eh, ¿El fin que espero con lo que hago o el... Ok. Sí, al fin al que aspira con lo que está haciendo, con los dos niños en este caso, al esforzarse o al dar las clases en cada asignatura en las que se desempeñan, curriculares y extracurriculares. ¿Cuál es el fin? Bueno, primero que todo y algo muy fundamental es que algo que podemos hacer en casa es enseñarles a ellos el temor a Dios. Yo creo que es algo que nuestra sociedad ha perdido y la ventaja de estar aquí en casa es que lo puedo hacer, enseñarles a principios y valores que hoy en día ya no se fomentan como se fomentaban quizá cuando nosotros estábamos en la escuela. Y estoy hablando de cosas muy sencillas como el respeto, el aprender a compartir con los demás, el respetar a los adultos, no solamente el respeto en los padres, sino también a los adultos. Cosas así sencillas que como sociedad hemos perdido. Entonces, mi fin como docente es que estos niños en un futuro puedan tener unas bases y unos valores que los puedan ayudar no solamente en una vida laboral, sino también en una vida personal, porque igual en la escuela es donde uno aprende cómo relacionarse con los demás. Y como seres humanos se nos ha olvidado el respetar al otro. No se trata de imponer, sino de aprender a respetar, que no todos somos iguales y esa es la belleza del ser humano, pero que podemos llegar a un común acuerdo para poder hacer de nuestra sociedad algo mejor.
Ok, como estábamos hablando, o siguiendo por la línea en la que vamos de lo que es la educación integral, de no solo eh, quedarnos con lo que la escuela puede enseñar o los estándares en las escuelas pueden enseñar, ¿considera que es necesario conjugar lo instructivo y lo educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, creo que es necesario porque si nos vamos a limitar, ejemplo, solamente a la parte instructiva, el niño va a recibir la instrucción, pero de ahí no va a salir. La va a aprender, la va a recibir y va a adquirir ese mecanismo, pero no va a poder explorar sus otras capacidades. Entonces yo creo que sí es necesario. Ok, ok. Y bueno, sumando a esta pregunta, ¿qué tan relevante cree que es el nexo cognitivo-afectivo en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, yo tuve la oportunidad de enseñar en un colegio hace algunos años y pude ver, era como una ayudante de la profesora principal, por así decirlo, para niños de 3 y 4 años. Y pude ver que es más fácil cuando hay un vínculo afectivo, no necesariamente que sean de pronto los papás, los hermanos, pero que sí exista un vínculo con los profesores por una razón muy sencilla. Si hablamos de niños, los niños tienden a estar más receptivos a las actitudes de los adultos. Si yo como adulto estoy en una clase solamente para escucharla y no me preocupa de pronto que el niño se cayó o que no está entendiendo alguna terminología nueva, el niño lo va a asumir como que, bueno, es una relación de que él es mi profesor, yo soy el estudiante, yo hago lo que tengo que hacer, él tiene lo que hacer y ya. Pero si lo vemos desde un vínculo donde haya esa relación docente-profesor que tiene que ser obviamente con respeto, pero tiene que ser algo que es recíproco, ¿no? El respeto tiene que ser de parte y parte. Yo creo que es más fácil incluso en los adolescentes porque es cuando son menos expresivos de sus sentimientos, de sus emociones, pero hemos visto casos donde los docentes adquieren su papel con amor y con cariño por cada niño que pasa por su aula. Y alguien algún día me preguntaba y decía, ¿cuál es alguna profesora que usted recuerde? Uno siempre va a recordar más fácilmente la profesora que fue más dura, pero cuando le preguntan a alguna profesora que haya dejado una secuela positiva en su vida, se llena el corazón de alegría al poder decir, sí, X persona o Y persona me ayudó, ella me amó, ella fue la que me motivó. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, para mí era le decía que yo no podía, pero hubo una profesora que ella siempre creyó en mí, ella decía, no, sí puede, no, sí puede. Y pues le doy las gracias a Dios porque a partir de esa relación con ella, no éramos amigas, obviamente ella era la profesora, yo era la estudiante, pero sí se notaba que ella verdaderamente creía en mí y eso es algo que hemos perdido en la profesión como docentes. Debemos creer que lo que nosotros estamos enseñando es algo que, número uno, ellos van a aprender y en algún futuro van a replicar. Y número dos, que de la forma como lo enseñemos va a tener un efecto o positivo o negativo en los niños. Wow, wow, la verdad, a considerar bastante y hacer como una autoevaluación gracias a esa respuesta, ¿no? Que realmente muchas veces nos limitamos a nuestra labor y lo que nos corresponde sin entender que somos seres humanos, ¿no? Que nos Ujú. mantenemos siendo seres humanos y que eh, necesitamos de esas conexiones interpersonales para fortalecer todo lo que nos rodea y lo que entra pues a nuestro cerebro o la información que procesamos. Bueno, dándole un giro un poco más a la parte metodológica. Quisiera saber si se considera fiel a un método en específico de educación o de didáctica. Si es así, ¿a cuál? La verdad, no. No, porque yo creo que cuando nos limitamos a un método específico, estamos colocando de antemano que todos nuestros estudiantes van a aprender con ese método y de esa forma. Con la pregunta anterior, algo que nos facilita conocer al estudiante es verdaderamente conocer la forma como el estudiante aprende. Por ejemplo, una niña de 4 años pueda que le encante la música y que aprenda con canciones súper fácil, pero ya un niño pueda que quizás no esté interesado en la música, aunque también sea de la misma edad. Pueda que el niño esté interesado en juegos o en cosas que sean de construir, de hacer con sus propias manos.
Ahí vemos una diferencia muy grande. Por eso no me gusta regirme por un método específico. Quizás podría hablar de que el método Montessori en las edades pequeñas me parece espectacular porque integra mucho la parte del juego y creo que con los niños ellos no están en una capacidad de sentarse de pronto frente a un computador por 5 o 6 horas sin decir, mamá, ya no estoy poniendo atención, ya estoy aburrido. Y es fácil de hacer cuenta porque uno le pregunta, ¿entendieron? Y los niños van a decir no, porque el tiempo de que ellos pueden estar ahí colocando atención. Si estamos hablando de un niño de 4 años, es 4 minutos. Después de 4 minutos ya el niño se distrajo, ya se paró de la silla y más cuando tenemos aulas de 25, 35 estudiantes, va a ser muy difícil. Entonces yo creo que como profesores debemos indagar en todos los métodos que hay y no regirnos por uno en particular, sino tratar de poder adaptar el material que vamos a enseñar a la forma de aprendizaje de los niños. Creo que si hablamos de un aula de clase de 30 a 35 estudiantes, es un poco más difícil de hacer, pero creo que es necesario evaluar esa parte tanto del docente como en los estudiantes para poder ver de manera general, ok, qué es lo que más me va a funcionar. Y ahí podemos ya entonces ir por edades. Sabemos que los niños de 4 a 6 años, por lo general, cantando y jugando, van a estar colocando más atención y aprendiendo, mientras que un muchacho de 14, 16 años no lo va a hacer porque le va a parecer completamente aburrido. Entonces yo creo que es necesario que como docentes miremos todos los métodos que hay y podamos aprender a que muchas veces no debemos regirnos por uno solo, sino que es necesario mezclarlos porque la idea es, como dije anteriormente, no someter a que todos los estudiantes estén en el mismo método, sino de que todos los estudiantes puedan aprender lo que se está enseñando. Ok, hablando un poco de eso, de las metodologías como mezcladas, buscando la herramienta o la forma correcta de generar ese aprendizaje real, ¿no? ¿Qué piensa usted que, o qué papel piensa que cumple la didáctica en la asignatura, bueno, en las asignaturas que desempeña? ¿Considera que es realmente fundamental emplear la didáctica cuando se enseña, cuando da una clase? Sí, hablamos de didáctica cuando nos referimos a cosas didácticas para que ellos hagan, ¿verdad? A la práctica, exactamente. Sí, es fundamental. Yo creo que las cosas que no se practican eh, quizás se retienen por un momento en nuestra mente, pero el concepto puede ser muy pasajero y se va. Eh, no me enfocaría tanto de pronto en la repetición con los mismos juegos, sino en tener diferentes formas. Por ejemplo, si le estamos enseñando a los niños a reconocer los números y las cantidades, entonces podemos contar con 5 piedras, de igual manera como podemos contar con 5 borradores, 5 colores, 5 palos, pero podemos integrar el mismo juego de formas diferentes para que ellos aprendan. No considero que una educación sin didáctica sea completamente efectiva. Ok, ok, interesante. Del 1 al 10, ¿cuál diría que es la relevancia en la innovación en los procesos didácticos? 10. Totalmente. Sí, sí, porque los tiempos van cambiando, la cultura va cambiando y si nos queda, ejemplo, como me enseñaban a mí hace muchos años, era de una forma muy rígida, donde el profesor decía y uno tenía que hacer, sino entonces a uno hasta lo castigaban, ¿no? Yo recuerdo mucho las reglas de los docentes y todo eso que vivía. Si nos quedamos haciendo las mismas cosas que no nos dan resultados, no vamos a poder enseñar de manera diferente y no vamos a poder ver ninguna diferencia tampoco en los estudiantes. Ok. Yéndonos un poco más a la parte práctica desde su lado de la experiencia al enseñar. ¿Cómo desarrolla el plano, el itinerario a la hora de ensamblar una ruta de clase? ¿Cuáles son los pasos que toma o cómo lo desarrolla ese plan para decir, mañana tengo clase o tengo que enseñar de esta asignatura o de esta otra? ¿Cómo desarrolla esa ruta de clase? Bueno, la mayoría de las escuelas manejan los currículums, ¿verdad? Que es donde vemos como el proceso, los temas que se van a enseñar.
de qué forma, algunos incluso dan la forma como se deben enseñar. Para nosotros seguimos un currículo, hay muchas personas que hacen homeschool y no necesariamente lo siguen, pero para mí es importante tenerlo porque creo que es la única manera de brindarle una educación de calidad a los niños. Entonces, la forma como preparamos, miramos los temas. Bueno, ¿cuáles son los temas? Y de pronto pensamos en actividades. ¿Qué actividades puedo hacer que los niños vayan a disfrutar, que puedan hacer, que vayan a tener un poco de dificultad para que no se aburran, pero que sean lo suficientemente fáciles para que las puedan desarrollar? Entonces nos vamos por áreas. Entonces, para ejemplo, para el área de matemáticas, si estamos viendo multiplicación, entonces, ¿qué juegos puedo incorporar en la multiplicación? ¿Cómo puedo explicar de formas diferentes cómo se desarrolla la multiplicación? Si hay alguna canción que pueda incorporar, cómo la puedo incorporar al inicio, la puedo incorporar al final, todo depende de cómo haya planeado la clase. Es necesario leer, obviamente, a veces pensamos que porque somos profesores, por ejemplo, vamos a enseñar el verbo to be, ya lo sabemos de memoria, me puedo parar frente a un pizarrón y explicarlo. Sí, obvio, uno puede llegar a hacer eso, pero creo que es necesario leer porque cuando hablábamos de innovar, hay muchas formas de enseñar y se necesita llegar a ese acuerdo consigo mismo de esta es la forma como lo voy a hacer porque creo que es la forma más receptiva. Ahora no siempre va a funcionar y ahí es donde viene la innovación de poder decir, bueno, listo, no funcionó de esta forma, lo vamos a tratar de esta otra manera. Entonces, generalmente si seguimos un currículo, eh, trabajamos al ritmo del estudiante. ¿A qué me refiero con eso? En un salón estamos muy limitados por lo que digo, por el grupo de estudiantes que es muy grande y porque cuando hablamos de un salón de clases hay ciertas reglas y hay ciertos objetivos que se tienen que cumplir. En el homeschool uno decide qué objetivos puede cumplir y si yo veo que el estudiante aprendió multiplicación y está súper bien, puedo pasar a división sin necesidad de tener que esperar un ciclo o un semestre para hacerlo. Eso es algo que se facilita mucho en la educación en casa. Para la escritura de igual forma, podemos escoger qué queremos enseñar. Entonces, este año, por ejemplo, incorporamos la cursiva porque es algo que ya esa letra nos enseña, pero pues que es necesario porque muchos de nuestros documentos antiguos están escritos de esa forma y es necesario que aprendamos a escribirla, no tanto porque nunca la vayamos a usar, sino porque si en algún momento necesitamos hacer referencia a esos libros de historia, vamos a tener que saber leerla y es necesario poder entenderla. Eh, También desarrollamos actividades cada día de ciencias y de sociales, como hablaba anteriormente, y lo hacemos igual. En el currículo está prácticamente el tema que se debe enseñar de acuerdo a las edades de los niños y de ahí lo tomamos y lo ajustamos a nuestro horario en casa para poder hacer experimentos, para poder, algo que motiva mucho a los niños en la ciencia es eso, ¿no? Que ellos puedan ver y puedan ellos mismos razonar y decir, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, esta galleta sí se hunde en la leche y esta otra no? Cosas así sencillas, siempre buscando. Hay muchísima ayuda en Internet. Hoy en día el Internet es prácticamente en cualquier lugar se puede encontrar y yo creo que a veces cuando nos limitamos, el Internet es una buena herramienta para buscar ideas, para buscar ayudas de cómo podemos desarrollar. Ok, como lo mencionó ahí, que por ejemplo la clase de matemáticas lo desarrolla de cierta forma. Quisiera saber si con cada asignatura cambia esa ruta de clase. Pues ya nos dijo que seguía por el currículum, pero por ejemplo teniendo en cuenta de que nos dijo que habían clases o asignaturas curriculares y extracurriculares, ¿cambia la ruta con cada asignatura? Por lo general hay una explicación, ¿no? Se explica de pronto el tema o se revisa el tema que se haya explicado el día anterior y hay dos partes. Una parte es donde se desarrolla con el niño, por ejemplo, se desarrolla una hoja de lo aprendido para ver si él verdaderamente entendió y hay otra sección donde el niño la desarrolla solamente. ¿Por qué? Porque eso nos deja ver si verdaderamente el niño entendió el concepto y si lo puede llevar a la práctica.
no necesariamente se hace igual. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para la clase de aprender dinero, se explica obviamente, bueno, la moneda, cuánto vale, el billete, cuánto cuesta, pero una de las cosas más prácticas que se puede hacer es llevar el niño a la tienda. Dele una cantidad de dinero, llévelo a la tienda y esa entonces termina siendo la práctica, no necesariamente estar en el salón viendo los sellos o las monedas y contando, sino poder llevarlo a la práctica y poderlo aplicar. Con la mayoría de las materias se hace la explicación, luego se desarrolla con el niño y luego se deja que el niño desarrolle solo. Ahora, hay cosas que uno se da cuenta que el niño puede hacer. Entonces, por ejemplo, en piano o en música, ya porque ya puede leer partituras y cosas así, entonces ya es un poco más independiente el trabajo, donde se le dice, bueno, acá está la canción, a veces sí se da instrucción, a veces no, y el niño entonces la practica. Ok. Bueno, hablando de esto de la ruta de clase, ¿qué aspectos tiene en cuenta al realizar el plan de estudio o todo lo que esto conlleva, sea material didáctico, actividades? Como dije en la anterior pregunta, nos comentó que se guía por el currículum, pero también nos comentó que por los temas también se da como esa especie de libertad de crear las actividades también dependiendo de cómo el niño aprende. Entonces, ¿qué aspectos tiene en cuenta al realizar ese plan de estudios, aparte pues del currículum que ya nos mencionó? La edad de los niños y la forma de comprensión que ellos tengan, ¿no? Sobre todo para lectura creo que es súper fundamental. No podemos poner a un niño a leer un libro que sea para estudiantes que leen a un nivel de quinto grado cuando el niño no puede leer y comprender. La lectura puede que la tenga, pero si no tiene la comprensión, no estamos haciendo nada. Entonces, yo creo que es necesario cuando uno conoce al estudiante es necesario saber de qué forma él va a poder seguir aprendiendo sin tanta frustración, porque siempre la va a haber en algún momento. Va a haber algo que va a ser muy difícil, va a haber algo que va a ser muy complicado o que simplemente van a decir, no, pero es que no puedo hacerlo, no lo quiero hacer. Y ahí es donde viene el buscar. En mi caso, como decía anteriormente, busco muchas cosas en internet y siempre tengo algo extra. ¿A qué me refiero con esto? Preparo la lección, bueno, el tema, qué objetivos quiero en cuanto a que el niño en esa clase o los estudiantes en esa clase adquieran o desarrollen. Y al llevarla a cabo, si plan E no funciona, no quedarme centrada en plan E y forzarlo, sino tener un plan B. ¿De qué otra forma yo puedo que le puedo entregar el material al niño o que lo puedo llevar a la práctica para que él entonces no solamente entienda el concepto, sino que lo pueda aplicar? Ok, si hacemos un top 3, por así decirlo, de estos aspectos, ¿cuáles son los que considera indispensables? Un top 3 que considere indispensables de estos aspectos a tener en cuenta. Bueno, el número uno sería el currículum. Tiene que ser adecuado para las edades de los estudiantes, para la capacidad que tengan de aprender. Número dos, los materiales didácticos. Para mí, los materiales didácticos juegan un papel súper importante, no solamente en la edad escolar, sino también si hablamos de colegio, pero pues obviamente se tienen que hacer de una forma adecuada para la edad de los estudiantes. Y número tres, el conocimiento del docente. Necesitamos aprender a manejar el tema que vamos a enseñar y ser conscientes de que quizá pueda surgir una pregunta donde tengamos que decir, la verdad, no tengo la respuesta, pero lo vamos a buscar juntos y motivar al estudiante a que entre los dos se consiga la respuesta deseada. Yo creo que el tener un buen currículo ayuda y facilita los temas de aprendizaje, pero si no tengo una buena didáctica y no sé cómo transmitir el mensaje a mis estudiantes, de nada me va a hacer. Igualmente, si tengo un muy buen material didáctico, pero no tengo un buen currículo o no sé cómo transmitirlo a los estudiantes, también me voy a quedar sin nada. Entonces, para mí, yo creo que esos tres van de la mano. Ok. Eh, ya nos comentó como, por ejemplo, la estrategia de tener algo extra, ¿no? Un plan extra. Pero ¿alguna vez ha tenido una mala experiencia al no aplicar de manera correcta esos recursos didácticos?
De pronto cuando estoy en un aula con más niños, enseño también en la iglesia a los niños de preescolar. Entonces, en una ocasión, el tema era las cosas que Dios ha creado, pero necesitaba que ellos con las tijeras cortaran algún material para hacer un dibujo que se hizo. Y obviamente estando allí en el salón, aunque eran solamente 6 estudiantes, de los 6 estudiantes solamente 2 sabían utilizar tijeras. Entonces, en ese momento como que la actividad se cayó por completo porque no van a poder seguir el círculo y cortarlo y todo. Entonces tuvimos que improvisar. Pues tuve que improvisar. Dejar que las niñas que podían cortarlo, cortaran y dedicarme a jugar con los otros. Entonces, después ya cuando les tenía como el juego, ya que estaban ahí todos en el juego, tuve que ir y cortar yo misma eso. Si hubiese sabido, obviamente hubiese llevado los círculos precortados, pero como en la clase anterior habíamos usado tijeras con 3 de ellos y todos habían podido, asumí que todos podían. Y es algo que a veces uno comete en la docencia, ¿no? Uno asume que por la edad los niños ya tienen que estar a cierto nivel y ya saben, y es mentiras. Es mentiras porque no es siempre así. Entonces ahí tuve que, pues sí, tuve que improvisar y prácticamente mientras 3 cortaban, jugar con los otros 3, luego que todos jugaran y hacerles como una dinámica, mientras iba y preparaba prácticamente que ahí en la misma clase los materiales para poder terminar la explicación. Ahí vemos también los efectos de la educación estandarizada, ¿no? Sí. Creer que un niño a cierta edad ya debe estar haciendo X cosa cuando va más condicionado por el método de aprendizaje del niño, cómo le han enseñado. Ahí vemos los efectos de esa situación y también vemos la importancia de tener el plan extra, ¿no? Sí. Siempre tener el plan extra. Bueno, para ir cerrando, quisiera saber de qué manera logra evaluar al final de un periodo o un tiempo de estudio el avance que tienen los estudiantes, qué herramientas usa o qué formatos o cómo evalúa realmente ese avance. Depende. Si estamos hablando en cuanto a la parte de piano y flauta, que sería la parte de música, la manera más fácil de evaluarlo, pues obviamente es pedirles que toquen alguna pieza musical, porque ahí uno se va a dar cuenta si están leyendo la partitura correctamente, si Sí. tienen la entonación correctamente y si lo pueden hacer. Eh, Honestamente, este es el primer año que en casa estamos calificando. El año pasado, lo que fue kinder y primero de primaria, jardín, prejardín, jardín y primero de primaria, no llevamos escala de calificación porque creo que muchas veces estamos mirando a que el estudiante tenga como que una calificación, bueno, si es de 1 a 5, la escala que manejamos los clasificamos, ¿no? Entonces los estudiantes que sacan de 4 a 5 son muy buenos, los que sacan de 4 a 3 pues van bien, de 3 a 2 ya como mal y pues de 2 abajo, sí, terrible. Pero creo que en el trabajo que los niños hacen, uno se da cuenta si ellos verdaderamente están dando avances y están dando algún progreso. Este año manejamos la escala, obviamente acá es con letras, ¿no? Entonces estamos hablando a más, a menos, A y luego B y hasta que llega a F, ¿no? Lo hacemos de 2 formas, con quizzes y con exámenes. No necesariamente le digo al niño, este es un examen que va a tomar. Por ejemplo, en lectura simplemente le digo, ok, traiga un libro y siéntese y lea, léame algo. Ahí yo estoy evaluando, he notado los nervios de muchos niños, ¿no? De que, ay, me van a hacer una evaluación, qué tal que no pase y es un examen, Sí. los bloquea. Entonces trato de, tiene un quiz de 1 minuto, pero no importa, haga lo que usted puede y ya. Y si está bien, bien, y si no, no. Inmediatamente cuando esto se hace, pero vuelvo y digo, es fácil hacerlo en educación en casa porque no tengo tantos estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Se desarrolla el examen, listo, lo vamos a revisar los dos, vamos a mirar, está bien, está mal, qué respuesta, y si hay algo mal,
no me enfoco en decirle, ay, es que le quedó mal, entonces ahora va a perder puntos, sino que volteo la pregunta. Entonces, en vez de decir está mal, eh, ¿qué vamos a hacer? Entonces le digo, piense si esa respuesta está bien. Entonces ya dejo que sea iniciativa del niño decir, ay, no, me quedó mal. Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta? De cierta manera he visto que eso ayuda a que él caiga en cuenta de que, ah, sí, fue quizás por el afán o no leí bien o me salté un número o cosas así. En un salón de clase creo que obviamente eso va a ser prácticamente imposible de hacer porque estamos hablando en salones donde hay promedio 30 estudiantes, pero sí creo que es necesario. Sería bonito que ahorita que se está manejando creo que todavía se está manejando por logros, ¿verdad? Los logros del estudiante. Creo que sería bueno enfatizar un poco más en que el estudiante puede aprender y aunque no todos estén al mismo nivel, no quiere decir que hayan unos que sí puedan y otras que no. En algún momento leía que no importa qué tan rápido llegues, sino lo importante es saber llegar. ¿En qué facilita esto al profesor? A que yo como profesor me voy a dar cuenta, ok, de mis 30 estudiantes, 15 entendieron el concepto, lo aplicaron, lo hicieron súper bien, pero hay otros que quizá no. Entonces eso es favorable también para el docente porque el docente de ahí puede analizar y puede decir, ok, si estos se pueden seguir moviendo, pero entonces no me voy a olvidar de los otros, sino que les voy a reforzar de alguna forma para que en esa aplicabilidad ellos puedan mirar. La forma normal de calificar yo creo que es con exámenes tanto escritos como orales, si estamos hablando de la parte de fonética del inglés, obviamente la parte oral es fundamental, entonces no se tiene que dejar pasar por alto, pero en casa no necesariamente hablamos de que sea un examen, de que si lo pierde va a pasar tal cosa, sino por el contrario, simplemente estamos mirando los logros y si hay algo que no entendimos, nos detenemos y volvemos y lo aplicamos. Vuelvo y repito, en un salón de clases es más difícil hacerlo, pero sí creo que la evaluación es importante para que el docente pueda ver y analizar también a los estudiantes que quizás están un poco atrasados o que no han podido entender los objetivos, porque si son fundamentales y son bases, quiere decir que de ahí en adelante, ejemplo, si un niño no reconoce los números, no va a poder sumar. Si no suma, no va a poder restar. Si no resta, no va a poder multiplicar, dividir y bueno, de ahí se desarrolla todo. Entonces, si esas bases fundamentales no están llenas, no podemos esperar que más adelante o que cuando los niños asciendan a un tercer o cuarto nivel vayan a estar bien, porque entonces no, simplemente no va a suceder así. Ok, entonces podríamos decir que es importante el evaluar al estudiante, pero sin ejercer exactamente esa presión de decir el resultado de la evaluación condiciona la capacidad, ¿sí? Podríamos Exacto. decir. Ok, bueno. Creo que la evaluación es más para darme cuenta dónde están mis estudiantes y para que mis estudiantes se den cuenta dónde están, no para crear de pronto como ese temor de que voy a perder el año porque si no pasó esto, entonces pierdo, sino que se convierta en algo diferente donde en vez de decir va a perder el año si no mejora, vas a poder mejorar y vas a poder avanzar. La manera como se digan las cosas va a influir mucho en los estudiantes también. Ok, ahí también enlazamos lo que hablábamos antes en preguntas anteriores de lo que es el nexo cognitivo, afectivo y lo que es instruir y educar, ¿no? Se ve en estos resultados, pues estamos hablando de evaluar resultados, en estos resultados se puede ver si realmente esa didáctica y ese proceso de aprendizaje y enseñanza se hizo de la manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, muy agradable este tiempo. En lo personal, como estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras, pude obtener muchísima información y muchísimos tips, podría decir, referentes a lo que es la educación en sí misma. Entonces, muchas gracias, Yadit. Si se quiere despedir, no sé, un placer. No, gracias a usted, un placer porque creo que igual la educación en casa es algo que aún no está estandarizado en Colombia, pero sí podemos mirar que verdaderamente se puede. Podemos educar a los niños en casa
Y vuelvo y repito, si los niños están en una escuela pública, tengo que como padre, como madre, seguir educando en casa. Si me limito a que mi hijo aprenda solamente en el colegio, le voy a hacer un daño, porque tiene que ser integral. Ellos tienen que aplicar los conocimientos, ellos tienen que aprender no solo la parte teórica, sino aprender para poder llevarlo a la práctica. Y con los idiomas es algo que funciona. Si no hablamos un idioma, si no practicamos lo que aprendemos, muy difícil dentro de 5 o 10 años lo vamos a recordar y todo lo contrario, lo vamos a olvidar. Y así pasa con muchas cosas. Entonces, gracias, Kerigma, por la oportunidad y bueno, espero que inspire también a otras personas y que entendamos que nuestro rol como docente va más allá de simplemente dar una teoría, sino también en invertir de nuestro tiempo, nuestro conocimiento y nuestras capacidades en las personas que verdaderamente van a ser el futuro de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Espero que puedan haber más oportunidades de este tipo también para sacar un poco de ese lugar oscuro en el que se tiene el homeschooling y entender un poco más a profundidad todo lo que conlleva este proceso, ¿no? Bueno, hasta aquí llegó este tiempo de la entrevista y vamos a ver qué más viene. Muchas gracias, Yadid, y hasta luego. Gracias.